Queridos hermanos, nos disponemos a vivir este camino de preparación a la fiesta de nuestro santo viejo, así es como se lo reconocía comúnmente a San Andrés Avelino, el segundo santo teatino, que pertenece como tal también, lo podemos decir así en modo genérico, a la segunda generación de teatinos, después de los fundadores, después de los que adhirieron inicialmente a los fundadores, aparece como discípulo de Juan Marinoni, San Andrés Avelino, que se había ordenado sacerdote antes de ser teatino, se ordenó sacerdote entre 1545 y 1546, y después, andando el camino, ejerciendo la profesión también de abogado eclesiástico, o sea, formándose en jurisprudencia, llegó a las puertas de la casa de San Pablo el Mayor de Nápoles para pedir ser admitido como teatino. Rayaban otros años, se vivía otra experiencia en aquellos tiempos, y entonces San Andrés Avelino, cuando se acerca a la casa teatina, Juan Marinoni no lo admite inmediatamente. Le dice que todavía le faltaba hacer camino, que todavía no había sufrido hasta la efusión de la sangre. Esto sí sucederá cuando San Andrés Avelino todavía no era Andrés Avelino, sino Lancelotto Avelino, fue de alguna forma comisario apostólico de un monasterio femenino, de Sant'Angelo a Baia. Allí varios sicarios que veían que el accionar de Andrés Avelino era contrario a sus intereses en el monasterio, obraron contra él. Sicarios, claro, contratados por quienes en realidad eran los nobles perjudicados por la intervención de San Andrés Avelino. Y entonces, allí, el 14 de agosto de 1556, a los 36 años, es cuando viene recibido Lancelotto en la casa de San Pablo Mayor, porque llega físicamente con esa efusión de la sangre que vertía de una herida que se le había provocado, que le habían ocasionado aquellos que actuaron contra él con la intención de matarlo. Y entonces, el 30 de noviembre de 1556, don Lancelotto vistió el hábito teatino y es allí que toma el nombre de Andrés. Profesa como teatino después de su año de noviciado, ya como Andrés Avelino. Claro, no dijimos nada de cuándo nació. Fuimos directamente a presentar el momento de su ordenación y el momento de su ingreso con los teatinos. Andrés Avelino se considera que nació en 1521. Por eso estamos también celebrando los 500 años del nacimiento de San Andrés Avelino. Hay algunos autores, ustedes podrán leer en el último número de Regnum Dei, Colectanea Teatina, correspondiente con el año 2020, el número 143, un artículo del padre Alexander Ivasionek, donde precisamente analizará la cuestión de la fecha de nacimiento de San Andrés Avelino. 1521 es la fecha tradicional. Padre Alexander nos hará ver que posiblemente tengamos que correrla un año para atrás. O sea, según el padre Alexander Ivasionek, clérigo regular, San Andrés Avelino ha nacido entre el 3 de octubre y el 10 de noviembre de 1520. Y claro, todos sabemos, sí, que murió el 10 de noviembre de 1608. Nació en Castronuovo, provincia de Potenza, Italia, murió en Nápoles, en San Pablo el Mayor de Nápoles. Cuando iba a celebrar la misa, dijo las primeras palabras que se decían habitualmente: in introivo ad altare Dei,
cuando decía precisamente introibo ad altare Dei, fue víctima de un ictus que le provocó ulteriormente la muerte. Esta es la cronología, un poco así presentada en modo más informal, coloquial, para ubicarnos en el tiempo y también para señalar los datos, las fechas más importantes de la vida de este santo que estamos recordando. Pero también lo podemos enfocar desde otra perspectiva. Sí, el santo de la virtud, el santo de la virtud de la caridad, el vencerse cotidianamente a sí mismo, hizo este voto, junto con los 3 votos típicos, formales y sustanciales de la vida religiosa, de castidad, pobreza y obediencia. Pero también podemos contemplar a San Andrés Avelino como aquel que nos impulsa a vivir un amor que sea pleno, que vaya más allá de lo que el humano deseo pueda alcanzar. Un amor que se aleje de la mundanidad que a veces puede guiar nuestra acción. El santo de la caridad de San Andrés Avelino. El sacerdote de la caridad, el sacerdote que se acerca a todas las personas que quieren escuchar una palabra nueva, una buena noticia, el Evangelio de Jesucristo. Por eso también dirá San Andrés Avelino, escribiéndole al beato Pablo Burali d'Arezzo, su connovicio, el amor que resiste al divino querer y la obediencia, no me parece que sea bien regulado, ni tampoco verdadero amor. El amor tiene que ceñirse a la obediencia a la palabra de Dios. Por eso, cuando nos presentemos delante del tribunal de Dios, tendremos que mostrar en nuestro libro de cuentas cómo hemos vivido el amor. Y por eso, como nos enseña San Pablo, para vivir el amor, para vivirlo propiamente en clave aveliniana, tenemos que cesar de juzgarnos los unos a los otros. En este sentido, cuando San Andrés Avelino piensa en el obrar humano, también piensa en los límites que objetiva y externamente este obrar humano tiene, y es la presencia del mal, que toma la figura, se personifica en el demonio. El demonio, nos dice San Andrés Avelino, no nos quite el fruto de las buenas obras con el humo de la vanagloria. Porque a veces también sí, somos tan buenos, tan caritativos, tan jugados y ofrecidos que comienza a crecer nuestro yo y comienza a decrecer la presencia de Dios en nosotros. Ahí sobreviene la tentación, el tropiezo y la caída. El buen principio, si no viene sostenido y purificado por el mismo calor del amor que nos impulsa, entonces no nos lleva a ninguna parte. Se hace humo, se torna evanescente, se vaporiza. Entonces, el horizonte que San Andrés Avelino nos presenta para guiar nuestra vida según el amor es justamente contemplar la vida beata, la vida de la visión beatífica en la gloria celestial. Y por eso siempre tenemos que estar dispuestos a trabajar como ese siervo bueno y fiel que está siempre dispuesto, en todo tiempo y lugar, a servir a su Señor. En modo que cuando el Señor llegue y lo encuentre trabajando, lo haga participar de su alegría. Así entonces le escribe el 9 de diciembre de 1588 a doña Juana Castriota, duquesa de Nocera,
nuestro santo, que aquella luz de las lámparas encendidas de quienes se preparan a esperar al Señor no es otra cosa que lo que hace la noche más clara del día para iluminar nuestro intelecto y que nos lleva justamente a conocer tanto beneficio y a inflamar nuestro corazón y a amar semejante benefactor. La luz de Cristo es la luz del amor que se enciende en nuestros corazones, la luz de nuestras lámparas, de las lámparas de nuestras buenas obras. Y por eso no podemos dejar de mirar hacia la patria celeste, anhelar estar con Dios. Por eso, desde las últimas palabras de San Andrés Avelino, entraré al altar de Dios. Allí es donde nosotros descubrimos este paso, este pasaje del hacer en la historia para construir nuestra comunión, nuestra iglesia y nuestra personalidad iluminada por Cristo hacia como salto, como trampolín para alcanzar con la gracia, la fuerza de Dios en nosotros, ese regocijo de compartir eternamente la vida de los santos, especialmente la vida de María, la Virgen, a la cual también San Andrés Avelino nos la presenta muy cercana a nuestro querer y a nuestro sentir. Que esta preparación a la fiesta de nuestro santo también a nosotros nos ayude a encender el corazón de caridad, de fraternidad, sabiendo que lo importante no es el resultado de lo que hagamos, no nos dejemos tentar por la vanidad, por la vanagloria, sino más bien que estemos siempre en camino, dispuestos a servir como lo hizo aquel que justamente dio su vida en rescate por una multitud y en el cual todos nosotros alcanzamos la plenitud de nuestra existencia. Buen camino, buena celebración de la fiesta de San Andrés Avelino.